Hola, acá estamos nuevamente y ahora en un escenario distinto. Por favor, te ruego que no nombres lo que yo no nombro. Y te ruego dos cosas más. Que por favor no me envíes audios, porque cuando quiero volver a algo que me ha interesado, al ser tanta la gente que escribe, me pierdo en los audios y pierdo el detalle. Y por favor, entiende que no atiendo llamadas telefónicas de quienes no tengan agendado en mi celular. Además, las llamadas irrumpen a cualquier hora y eso me parece poco correcto. Solo contesto los emails y los WhatsApp que estén escritos. El tema de este video de hoy, seguimos con la serie de los sapos, es tragar sapos cuando pisas el palito. Y en la segunda parte, el Tribunal de Opinión Pública. Es interesante ver el sistema de conteo de YouTube. El domingo miré mi canal y vi que tenía 96.200 suscriptores. A la tarde volví a entrar al canal porque había colgado un video nuevo y tenía 96.100, o sea, 100 suscriptores menos. Pero oye, la sorpresa al día siguiente, vuelvo a mirar y otra vez tenía 96.200 suscriptores. Qué raro es este sistema del conteo de YouTube. Bueno, comento para los que me vienen siguiendo desde otros países que todos los videos se están traduciendo a inglés, con una diferencia de 4 a 5 días entre que los cuelgo en español y poder leer los subtítulos en inglés. Así que ya saben, puedes compartirlos con amigos que hablen en inglés. Bueno, vamos al origen de la frase de pisar el palito. Esta expresión se utiliza comúnmente para expresar la inducción a otra persona a realizar algo que la perjudique. Sí, ya sé que tu mono loco va a hacer que rápidamente identifiques esta frase con alguna cuestión de tu vida. La frase pisar el palito se debe a una jaula trampera que hasta hace no mucho tiempo se vendía para atrapar a ciertos animales. Cabe destacar que el artefacto tenía una suerte de puertita o ventana rebatible que estaba provista con una barra corta o palito. Junto a ese apoyo se colocaba agua, lechuga, alpiste, lo que sea como cebo, para que se posara algún pájaro suelto. Una vez que el animal se acercaba, su peso activaba un resorte que se desplazaba rápidamente y con esa parte de la jaula y lo encerraba dentro. Si han visto películas norteamericanas, los tramperos la usaban mucho para cazar hurones, bisones, nutrias, lo que luego fue el auge de la industria peletera. Por su parte, el escritor, poeta y ensayista argentino José Govelo le atribuyó el dicho a los ladrones de gallinas. En ese sentido, de noche ellos metían una varita o palito dentro del gallinero y esperaban que las gallinas se posaran encima y así las robaban en silencio. Muy ingenioso. Ahora bien, entonces, ¿tú has pisado el palito? ¿Sabes lo que es el control mental? ¿Recuerdas lo que dije en el video anterior sobre la irradiación? Vuelve a mirarlo. ¿Has pisado el palito cuando cambiaste tu lenguaje en función de la variedad de enfermedades existentes en la humanidad
resumiéndola a una sola. ¿Sabes a qué me refiero? También pisaste el palito cuando te hicieron creer en el verso del lenguaje inclusive o inclusivo y las modificaciones de la expresión humana. Por ejemplo, todes. Con esto te han llevado a un grado de idiotez supremo. Pisaste el palito y te tragaste los sapos cuando se obligó a los maestros y muchos padres felices con esta situación a hacer pasar de grado a los niños que debían repetir. Con ello se fue formando una masa crítica donde la reflexión, la lógica, el razonamiento y el sentido común desaparecieron del habla de los más jóvenes y por consiguiente del escenario de sus vidas. Y así se fue resquebrajando la cultura social. Pisaste el palito cuando te hicieron creer que la muerte era algo terrible y que el llanto y la victimez debía aflorar a raudales frente a este hecho. Pisaste el palito cuando confundiste la religión con espiritualidad. Pisaste el palito cuando te hicieron creer que usar los pantalones rotos era estar a la moda, generando con ello mucha escasez en tu vida y tú pagando cursos de abundancia, en franca contradicción con tu sentir. Pisaste el palito cuando pagaste cursos y más cursos de la New Age, sin indagar sobre si su contenido te era necesario. Pisaste el palito cuando hacías tantísimos cursos y desde la mente dabas todas las definiciones, pero acá, en el pecho, en la sede del alma, no podías internalizar las grandes definiciones que tú tenías. Pisaste el palito cuando te hicieron creer que estabas en una época de cambio climático con consecuencias desastrosas para la humanidad. Pisaste el palito cuando te has olvidado que existen antenas HAARP de dominio del clima y te crees que las temperaturas climáticas pendulares en tu zona son producto del supuesto e hipotético cambio climático. Pisaste el palito cuando fuiste obediente, corriendo a cumplir con los miedos de los medios, con las órdenes de los medios de los miedos. ¿Puedes entender a qué me refiero? Pisaste el palito cuando te creíste que elegías a alguien en las urnas sin saber que ya todo estaba elegido. Pisaste el palito cuando creías que había partidos políticos enfrentados en las elecciones de tu país cuando en el fondo toda era y es lo mismo. Pisaste el palito cuando creíste que la fomentada chófila te iba a salvar de lo mismo que ella te llevaba de nariz por su camino. Y a ver si nos entendemos. Y así podría seguir enumerando muchas situaciones. Pero si ya entendiste las veces que pisaste el palito, vamos por un ratito a las tareas para el hogar. Una señora escribió que le gustaban más mis videos cuando dice que yo decía todas las cosas y no los obligaba a buscar tareas del hogar, a buscar referencias. Entonces, bien, yo les comento a esta mujer que escribió que esto de dar todo cocinado, masticado y casi deglutido es tarea de los políticos que te han llevado desde hace más de 100 años a no pensar.
Mi tarea consiste en brindarte algún grado de información y que tú tengas que buscarlo, las tareas del hogar, para que puedas sacar tus propias conclusiones. Porque de última, si yo te ayudo a pensar, a discernir, mi tarea está cumplida. Bien, ¿tú sabes quién es Galo da Bouza? D de Dios, A, B larga, O, U, Z, A. ¿Y tienes idea qué ha sucedido con el presidente de Portugal recientemente elegido? El chiste de hoy, de los sapos. ¿Tú sabes los narcotraficantes a quienes le dicen sapos? ¿Sabes quién es Reiner Fuellmich? Fuellmich. ¿Y qué profesión tiene? Hay personas valientes y hay personas valiosas. Para que los oscuros entiendan que ya comenzaron a perder la guerra, te comento que se ha iniciado un gran juicio con un tribunal de la opinión pública. Se empodera de esta manera a la conciencia pública a través de la ley natural. Cada persona puede distinguir entre el bien y el mal. Los delitos que se investiguen abarcan los realizados u omitidos por una persona en cumplimiento de un diseño social para cometer crímenes de lesa humanidad. Uno de los integrantes de este tribunal de la opinión pública, mejor dicho, del juicio, es nada más ni nada menos que el juez de Portugal, Rui Fonseca e Castro. Ya te hablé de él en otro video que se titula Un juez de Portugal, el Quirinale y la puerta del infierno. Te dejo hoy otra tarea para el hogar. ¿Tú sabes qué está pasando con el virus del SIDA en esta época de chófilas? Ha sido un placer estar nuevamente contigo y nos vemos en otro capítulo del Sapo, dentro de poco. Un abrazo gigante para todos.